Dios viviente, que renovaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones, soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo del Dios viviente, por quien nacemos en el bautismo. Soplo del Dios. A ver ahí si podemos escuchar. Ahí me escuchan. Ahí me están escuchando. Por favor me dicen si ahora se está escuchando. Así podemos comenzar normalmente nuestra transmisión. Por favor, ahí se está escuchando. Estamos probando a ver si con otro micrófono podemos que se nos escuche mejor. ¿Sí? Si alguien nos puede decir si se escucha. Estamos. Bien, perfecto. Ya sabemos que nos están escuchando, así que repito, muy buenas noches, queridos hermanos. Gracias por acompañarnos una noche más en esta transmisión. Gracias, Rosa, querida, desde San Diego. Nos está escuchando, dice que se escucha muy bajo. Estamos al máximo, pero tenemos un problema con el micrófono aparentemente. Así que vamos a ver un poquito. Aquí se va a escuchar un poquito más bajo porque estamos usando un micrófono auxiliar. Así que les ruego que a ver ahí si se puede escuchar un poco más fuerte. Estamos utilizando un micrófono auxiliar. Vamos a tratar de mejorar el micrófono de la cámara. Ahora estamos con un micrófono auxiliar, así que va a costar un poquito de esfuerzo escuchar. Buenas noches, Cristina, que nos estás acompañando también en esta noche. Gracias por este acompañamiento. Y si Dios quiere, esta noche vamos a tener una transmisión un poquito más normal. Avísennos cómo se está escuchando, cómo sigue la transmisión. Sé que va a salir un poquito bajo de volumen porque estamos desde un micrófono auxiliar hasta que podamos solucionar el micrófono de la cámara. ¿Sí? Voy a tratar de cambiar de nuevo a ver si se escucha, pero creería que no está funcionando el micrófono de la cámara. Tenemos que transmitir con un micrófono auxiliar. Bien, vamos a comenzar ya nuestra meditación con la invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Padre de los pobres, ven con tus dones, ven con tu luz, ven Consolador lleno de bondad, ven dulce huésped del alma, ven suave alivio para el hombre, descanso en el trabajo, consuelo en las pasiones, alegría en nuestro llanto.
Ven, no me rechaces por mis murmuraciones. Ven, no me repudies por mi impaciencia. Ven, derriba las maquinaciones de los espíritus oscuros que buscan perturbarme y abatirme. Ven, calma la perfidia tormenta de la angustia y de la irritación. Ven, calma a los que la contrariedad de la existencia ha amargado. Ven, dulcifica nuestros corazones el día de la ira y de la cólera. Ven, consuela a los que están abatidos bajo el peso de la cruz. Ven, pon en nosotros el espíritu de la contrición, a fin de que con paciencia salvemos nuestras almas. Espíritu Santo Paráclito, ven y mora en nosotros. Espíritu Santo Paráclito, ven y mora en nosotros. Espíritu Santo Paráclito, ven y mora en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí van a escuchar, queridos hermanos, un poco más bajo de lo común, porque estamos transmitiendo con un micrófono auxiliar, porque el micrófono de la cámara principal no está funcionando ahora, en este momento. Así que por eso es que ustedes van a escuchar un poco más bajo. Aumenten los volúmenes de sus equipos para poder escucharnos. El micrófono de la cámara está fallando en este momento, no sé lo que sucede, así que vamos a seguir con el micrófono auxiliar. No tengo micrófono en la cámara, entonces vamos a seguir con el micrófono auxiliar por esta noche hasta que podamos solucionar la falla técnica. Aclarado esto, vamos a ver hoy el Espíritu Santo manifestándose en sus 7 sagrados dones. ¿Sí? El texto profético del profeta Isaías dice que sobre el Mesías va a descender el Espíritu del Señor con diversas manifestaciones de su presencia. Y se enumera como espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de ciencia, de piedad y de temor del Señor. Estas diversas manifestaciones del espíritu se van como cristalizando en la teología de la Iglesia en los 7 sagrados dones basados en la Sagrada Escritura, en Isaías 11, 3, 11. ¿Sí? Podemos decir que en nuestra peregrinación terrenal, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio a través de sus dones, de estos 7 sagrados dones. Vamos a tomar textos bíblicos y textos de los santos padres para explicar estas diferentes manifestaciones del Espíritu. San Pablo nos dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. 1 Corintios 12, 4. San Cirilo de Jerusalén, el gran catequista de Oriente, como dijimos en otros encuentros, va a decir que, ¿y por qué llamó agua a la gracia espiritual? Porque al agua se debe la conservación de todas las cosas, porque el agua es la que produce la hierba y los seres vivos, porque el agua de las lluvias viene de los cielos, porque viene de una sola forma, pero obra de muy diversas maneras. Acá San Cirilo de Jerusalén está diciendo que el Espíritu Santo es comparado con el agua y con el agua de lluvia, que cae de la misma manera, pero fructifica de formas diferentes. Una sola fuente riega todo el jardín. El Espíritu es uno, pero sus manifestaciones son múltiples. Una sola fuente, dice San Cirilo de Jerusalén,
riega todo el jardín. Una misma lluvia cae en todo el mundo y es blanca en la azucena, roja en la rosa, purpúrea en la violeta y el jacinto, y distinta y variada en las diversas clases de flores. Dice, una sola lluvia riega todo el mundo y riega el jardín, pero esa lluvia se transforma en blanca en la azucena, en roja en la rosa, ¿m? En púrpura en la violeta, el jacinto y en las distintas y variadas especies de flores. Es decir, este mismo espíritu que se derrama fructifica de distintas maneras en las distintas personas sobre las cuales se derrama. Gracias Jorge y Sonia desde Reconquista nos están acompañando y hoy entramos en el tema de los dones del Espíritu Santo y estamos con un texto de San Cirilo de Jerusalén, el cual nos compara al Espíritu Santo con la lluvia, que cae la misma lluvia sobre todo el jardín, pero que según digamos, la especie de plantas donde cae, fructifica de distinta manera, volviéndose de color distinto, de acuerdo a si es una rosa, una azucena, una violeta, etc. En la palma es una, en la vid es otra, es decir, en la palmera fructifica de una manera, en la vid fructifica de otra. Y todo, en todo, es uniforme y no diferente de sí misma. La lluvia es uniforme e igual a sí misma. No es que la lluvia se transforme y ahora caiga una y luego otra, sino que se acomoda a la forma de ser del que la recibe y es para cada uno lo que le conviene. Así como la lluvia se acomoda a la forma de ser de cada cosa sobre la que cae, el Espíritu Santo se acomoda sobre cada ser humano sobre el que se derrama. Del mismo modo, dice San Cirilo, el Espíritu Santo, siendo uno, simple e indivisible, distribuye a cada uno la gracia como quiere. Y como el árbol seco, asociándose al agua, echa brotes, así el alma en pecado, hecha digna del Espíritu Santo, por la conversión, produce racimos de justicia. ¿Qué nos quiere decir San Cirilo con estos ejemplos de la lluvia, el jardín? Que el Espíritu Santo es el mismo, pero fructifica de distinta manera en distintas personas. Se hace rojo en la rosa, púrpura en el jacinto, blanco en la azucena. De una forma fructifica en la palmera y de otra forma fructifica en la vid. Pero es el mismo espíritu, como es la misma lluvia, la que se derrama sobre todos. Y así como el árbol seco por el seco reverdece por la lluvia, así el alma en pecado reverdece en frutos de justicia en contacto con la lluvia del Espíritu Santo. Este espíritu, que es único, se manifiesta en sus 7 sagrados dones. Y aquí vamos a tomar a San Agustín. ¿Qué dice San Agustín? Se vuelve a referir a la profecía del profeta Isaías. San Agustín dice Isaías que el Espíritu de Dios ha de descender sobre el fiel, sobre el cristiano, sobre el miembro de Cristo, el espíritu de sabiduría y entendimiento, consejo y fortaleza, ciencia y piedad, temor de Dios. Y nos envía, por supuesto, a la profecía de Isaías 11, 2, 3. Si me habéis seguido, he mencionado 7 cosas. Es decir, si me siguen en mi discurso, dice San Agustín, en mi prédica, he mencionado 7 cosas. Como si el Espíritu de Dios descendiese hasta nosotros desde la sabiduría y entendimiento, para que nosotros subamos desde el temor hasta la sabiduría,
ya que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Así pues, el espíritu septenario es único, pero tiene una función septenaria. Y es un juego interesante de palabras. Es como si el espíritu descendiese hacia nosotros desde la sabiduría y el entendimiento, para que nosotros subamos desde el temor de Dios hasta la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, Salmo 110. Así pues, este espíritu que se manifiesta en sus 7 dones es uno, pero fructifica en 7 funciones. El espíritu de sabiduría es el que hace que los fieles descubran cuáles son los designios de Dios y sean capaces de darlo a conocer a otros. Vamos a ver qué nos dice respecto de este espíritu de sabiduría Dídimo de Alejandría, otro padre de la iglesia antigua. Dios a aquellos que se hayan hecho disponibles de este modo, les dona el espíritu de sabiduría y de revelación para que puedan conocer. Lo primero, este espíritu de sabiduría y revelación nos es dado para que podamos conocer a Dios. Y los que reciben el espíritu de sabiduría se hacen sabios, no por una fuente distinta, sino por el mismo Espíritu Santo, y por él comprenden al Señor y todo lo que se refiere a la voluntad de Dios, y conocen por medio de su revelación al mismo Espíritu, de modo que se den cuenta de que tales dones les han sido donados por el Señor. Hasta aquí nos detenemos, porque es largo el párrafo. Los que reciben el espíritu de sabiduría se hacen sabios por causa del Espíritu Santo, no por otra fuente. Y por él comprenden al Señor y todo lo que se refiere a la voluntad de Dios. Y conocen por este espíritu de revelación al mismo Espíritu Santo, es decir, a la fuente de estos dones. De modo que se dan cuenta de que tales dones les han sido dados por el mismo Dios. Es decir, este espíritu de sabiduría nos hace reconocer cuál es la fuente de estos dones, que no provienen de nosotros mismos, sino que nos fueron dados por el Señor. Así pues, el que haya obtenido el espíritu de revelación y de sabiduría será capaz de anunciar el dogma de la verdad, apoyado no en la ciencia humana, sino en la ciencia de Dios. Es decir, aquel que recibió el espíritu de sabiduría y revelación es capaz de anunciar las verdades de fe, no apoyado en la ciencia humana, sino en la misma ciencia de Dios, esa ciencia que nos es dada por el Espíritu. Es capaz de transmitir con convencimiento las verdades de fe. Está convencido de las verdades de fe y por eso es capaz de convencer a otros. Recuerden que la fe se transmite por contagio. Solo los que están contagiados de Jesucristo pueden transmitir a Jesucristo. Hay un escritor musulmán que escribió con desprecio hacia los cristianos algo que no resultó un desprecio, sino un gran halago para los cristianos. Este escritor musulmán dijo: los cristianos están enfermos de Jesucristo y enferman a todos aquellos que entran en contacto con ellos. Qué mejor halago a los cristianos. Solo el que está enfermo de Jesucristo, solo el que está lleno del Espíritu Santo, es capaz de transmitir la fe. Para contagiar a alguien, primero tengo que estar yo contagiado. Pongamos un ejemplo moderno, ya sé que es triste o un poco conflictivo. ¿Cómo contagio el coronavirus estando yo contagiado? ¿Cómo contagio a Jesucristo estando yo contagiado de Jesucristo?
¿Quién me contagia de Jesucristo? El Espíritu Santo, a través del cual puedo comunicar esas verdades de las que yo mismo estoy convencido. O mejor dicho, de las que el mismo Espíritu me ha convencido. Sigamos un poquito más con Dídimo de Alejandría. Dice así: como podemos oír del apóstol, uno de ellos que dice: mi mensaje y mi palabra no se basan en discursos persuasivos de sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder de Dios. Palabras de San Pablo, 1 Corintios 2:4. Sí, Amelia, buenas noches. Estamos casi sin volumen porque estamos utilizando un micrófono auxiliar porque no nos funciona el micrófono principal. Es por eso, querida Amelia, que estamos transmitiendo en estas condiciones, ¿sí? Porque no nos está funcionando el micrófono principal, ¿sí? Es por eso nada más que estamos así en estas condiciones donde ¿cómo es? Ustedes no están pudiendo escuchar muy bien la transmisión. ¿Sí? Les pido disculpas, vamos a arreglar para la noche siguiente el micrófono, ¿sí? Y ahí vamos, creo que a poder escuchar mejor. Por ahora estamos transmitiendo con un micrófono auxiliar, por lo tanto, ¿cómo es? Estamos con bajo volumen, así que suban el volumen de sus aparatos, sus compus o sus celulares. Bien, vamos a tomar también otro texto de San Agustín respecto del don de la sabiduría que se comunica a los mártires. Dice San Agustín: en efecto, cuando se leía el Evangelio, escuchasteis que el Señor Jesús decía a los mártires: cuando os entreguen, no penséis en lo que vais a hablar o decir. En aquel momento se os dará lo que tenéis que hablar, pues no sois vosotros los que habláis, sino es el Espíritu de vuestro Padre el que habla en vosotros. Si habláis vosotros, decís mentiras, puesto que todo hombre es mentiroso. Vio el Señor que todo hombre es mentiroso y dio a los mártires su espíritu, para que no fueran ellos quienes hablasen, sino su espíritu, para que no fuesen mentirosos, sino veraces. Aquí pone un ejemplo, ¿no? Dice, si los que hablan son ustedes, somos nosotros, vamos a decir palabras vacías, palabras falaces, mentiras. Pero si el que habla en nosotros es el mismo Espíritu, somos capaces de proclamar la verdad en medio de las persecuciones, de las presiones, de los inconvenientes que nos puedan traer el anuncio del Evangelio de la verdad. Dice, Dios dio el Espíritu Santo a los mártires para que de su boca no salieran mentiras o palabras vacías, sino la verdad. Sino la verdad. Así que este espíritu de la verdad es el que nos permite que podamos ser veraces. Sin este espíritu de la verdad solo diríamos mentiras. ¿Qué es esto, mentiras? Solo diríamos palabras vacías, sin contenidos, sin profundidad, sin sustancia. Es el Espíritu Santo hablando en nosotros el que nos permite decir la verdad, es decir, palabras profundas que lleguen al corazón de los demás. Este espíritu también otorga el espíritu de
inteligencia. Vamos a tomar a San Gregorio el Taumaturgo, que dice así: y decía estas cosas no por otra razón, creo yo, que por la comunicación del Espíritu Divino, pues de la misma facultad han de necesitar tanto los que profetizan como los que escuchan a los profetas, ya que nadie puede oír a un profeta si el Espíritu mismo que profetizó no le diera la inteligencia de sus propias palabras. Es decir, el Espíritu mismo es el que nos da la inteligencia para poder comprender sus mismas palabras y revelaciones. Sus mismas palabras y revelaciones. Sin la asistencia del Espíritu, no comprenderíamos la misma palabra de Dios. Y por eso nos da este don de la inteligencia, del entendimiento. Este Espíritu Santo también ilumina nuestras almas con la claridad, el resplandor, el brillo de su luz. Y así nos lo revela San Basilio de Cesarea. Dice así: efectivamente, así como lo que está junto a los brillantes colores, también ello se colorea por causa de la reverberación, así también el que fija claramente su mirada en el Espíritu, por la gloria de éste, se transforma de alguna manera en algo más luminoso, al ser iluminado en el corazón como una luz por la verdad que procede del Espíritu. Dice, así como cuando ponemos un objeto cerca de cosas brillantes y luminosas, ese objeto se ilumina, va a decir San Basilio de Cesarea, San Basilio el Grande. Así también dice, el que permanece junto al Espíritu, de alguna manera será iluminado en su corazón por la verdad que procede del Espíritu. Se va a transformar en un ser luminoso, va a ser iluminado. Y esto es el ser transformados por la gloria del Espíritu en su propia gloria, y no de manera mezquina y floja, sino tanto cuanto corresponde a quien es iluminado por el Espíritu. Es decir, aquel que es tocado por el Espíritu es iluminado por el mismo Espíritu. Es iluminado por el mismo Espíritu. Y no de forma mezquina, sino de forma generosa, plena. Por algo, antiguamente se llamaba al bautismo el baño de la iluminación, porque a través del bautismo el Espíritu comienza a habitar en nosotros y somos iluminados por la luz del Espíritu. Mis queridos hermanos, hermanas, esta noche hemos visto de distintas maneras cómo estos padres de la Iglesia nos llevaron a contemplar cómo un único espíritu es capaz de manifestarse de distintas maneras y adecuarse a nuestra realidad para manifestarse en nosotros y llevarnos a la plenitud de su luz. Creo que hasta aquí llegamos. Hoy una meditación más breve porque es todo muy denso, debemos masticarlo, quizás volver a escuchar con auriculares, quizás esta transmisión porque el micrófono auxiliar funciona muy bajo y, y poder ir masticando, haciendo la digestión de todo esto para comprender la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Los invito el próximo viernes a las 22 horas, 5 p.m. de la costa oeste de Estados Unidos, 7 p.m. horario de Costa Rica, a acompañarnos en una próxima meditación en la cual vamos a ir
profundizando esto de los dones del Espíritu Santo, los 7 sagrados dones del Espíritu Santo. Les pido como siempre que difundan la página, que la den a conocer a sus amigos, a sus contactos, para que podamos llegar cada vez a más personas. Gracias por acompañarnos en esta noche y vamos a encontrarnos el viernes, Dios mediante, a las 22 horas, horario de Argentina, 5 p.m., horario de la costa oeste de Estados Unidos, 7 p.m., horario de Costa Rica, y los dejo meditando este himno del Espíritu. Hasta el próximo viernes, donde nos encontraremos Dios mediante y trataremos de solucionar el problema de audio. Soplo de Dios viviente, que en el principio cubriste el agua. Soplo de Dios viviente, que fecundaste la creación. Ven hoy a nuestras almas, infúndenos tus dones. Soplo de Dios viviente, oh Santo Espíritu del Señor. Soplo de Dios viviente, porque